Eh, Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso, jóvenes, del contenido que vimos la semana pasada. Pues sería el último repaso que vamos a tener sobre divergencia y rotacional en campos vectoriales. Anteriormente nosotros estuvimos calculando el gradiente de un campo escalar. Recordando un poco sobre el gradiente, ¿verdad? De un campo escalar, bueno, ¿a qué nos referíamos? Pues vamos a hacer un pequeño repaso. Acá estamos viendo un campo escalar, ¿verdad? Pero vamos a realizar este otro campo. Vamos a borrar este que tenemos acá y vamos a graficar el siguiente. Recuerden que nosotros para estar haciendo las gráficas de campos escalares y campos vectoriales, pues nos estamos auxiliando de este programa en línea, CalPlot 3D. No hay, ¿verdad? Una aplicación para hacer estos tipos de gráficas. Lo único que se puede hacer nada más es instalar un acceso directo, ya sea en el celular o en la computadora del programa. Entonces acá tenemos un campo escalar. En este caso, ese campo representa lo que se llama un paraboloide. Entonces, pero normalmente pues los campos escalares no lo analizamos de esta manera tridimensional. Sí nos sirve verlo de esta manera, pues porque de esa manera nosotros podemos ver el comportamiento de la gráfica y podemos darnos una idea hacia dónde se dirigen los puntos más altos. Normalmente nosotros lo analizamos viéndolo en 2D o vista en planta. Lo analizamos así por medio de sus curvas de nivel. Ya hemos repetido muchas veces en clase, ¿verdad?, que cada curva de nivel nos representa un valor en el plano, que normalmente es estático, un valor que normalmente pues se mantiene con el tiempo, permanece estático o las variaciones son muy lentas. Entonces no tienen y si hay alguna variación pues propiamente en el punto, no existe desplazamiento de esos valores ni a izquierda ni a derecha ni a ningún otro lado. Entonces acá estamos viendo el campo escalar ya visto en planta con sus curvas de nivel. Nosotros, como ya vimos la gráfica, ya sabemos, ¿verdad?, que esto más o menos esta parte central es más bajo y después esto va subiendo. Esto es como que usted esté en una parte honda, ¿verdad?, una depresión o algo así. O simplemente lo que me está indicando, ¿verdad?, si fuera temperatura, que si nosotros nos movemos hacia los lados de este punto central, entonces las temperaturas o presiones, si representará eso, entonces va a comenzar a subir. Nosotros entonces, ¿qué es lo que hacíamos en los campos escalares? Bueno, a la hora de calcular el gradiente, bueno, primero nosotros lo que hacíamos es aplicar, ¿verdad?, las derivadas parciales. Es decir, multiplicamos el operador nabla por nuestro campo escalar y aplicamos derivadas parciales con respecto a x, después con respecto a y y luego con respecto a z de nuestro campo escalar. Si nosotros acá en este campo escalar que tenemos, que más o menos tiene la siguiente forma, o tiene la siguiente ecuación, este campo escalar está definido por esta forma: fxy igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces nosotros aplicamos el operador nabla a este campo escalar, obtendríamos el siguiente gradiente, es decir, primero le aplicamos la derivada parcial con respecto a x y después con respecto a z,
Entonces obtenemos el siguiente el siguiente gradiente, ¿verdad? No es producto punto, es una multiplicación, ¿verdad? Entonces obtenemos el siguiente gradiente general, ¿verdad? X sobre raíz cuadrada de x cuadrado por y cuadrado más y cuadrado, y esto si nosotros lo queremos describir en forma de con su componente, con su vector unitario o su forma cartesiana, entonces obtenemos este campo, este gradiente general, perdón. Entonces aquí aplicamos derivadas parciales con respecto a x y después con respecto a y del campo escalar o de la función, y entonces obtenemos esto. Entonces si nosotros graficamos, vamos a tratar de graficar acá este sería, recordemos que cuando nosotros aplicamos en un campo escalar o calculamos el gradiente de un campo escalar, ese gradiente es ni más ni menos, es un campo vectorial. Que si lo graficáramos, vamos a tratar de hacerlo acá, vamos a graficarlo rápidamente. Vamos a buscar acá el símbolo raíz cuadrada para poder graficar este SQRT. Ahora sí, creo que acá ya lo tenemos. Aquí ya lo tenemos. Entonces, si nosotros a mi campo escalar original, ¿verdad?, que era x cuadrado más y cuadrado, mi campo escalar, ¿verdad?, nosotros si aplicamos el operador nabla, obtenemos un gradiente general, se le llama, que es esta ecuación en rojo. Entonces, el gradiente general de mi campo escalar no es ni más ni menos, ¿verdad?, que un campo vectorial. Entonces, si nosotros graficamos ese campo vectorial, ¿qué es lo que vamos a obtener? Mira, obtenemos todos estos vectores que estamos viendo acá en azul. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el gradiente general de un campo escalar lo que me va a indicar es, si yo lo grafico, me va a generar una gran cantidad de vectores o infinita cantidad de vectores que me van a indicar hacia dónde se dirigen el punto más alto, ¿verdad? Matemáticamente se dice, nos indica dónde ocurre la tasa de cambio más alta, es decir, hacia dónde se dirige la pendiente más alta o la pendiente positiva, ¿verdad? Entonces, el gradiente general me está indicando hacia dónde debo de moverme para encontrar los valores más altos. Y otra característica importante es que ustedes pueden ver es que esos vectores que me genera el gradiente general, son perpendiculares a mis curvas de nivel, ¿no? Ese es el gradiente general. Si nosotros seleccionamos un punto cualquiera, ya puede ser en el plano, como lo estamos viendo ahí, puede ser también de forma tridimensional, pero normalmente lo analizamos un punto en el plano XY. Acá estamos viéndolo en planta, esto está sobre el plano XY. Supongamos que nosotros nos piden que analicemos cuál sería o encontremos el gradiente en un punto específico. Entonces todos los vectores azules es el gradiente general, pero supongamos que a nosotros nos piden el gradiente en un punto específico. Entonces vamos a hacer acá unos cambios en la gráfica. Vamos a ponerlos de -3. Acá yo puedo poner de dónde a dónde quiero que me grafique, porque este programa por defecto me genera el plano cartesiano desde -2 hasta 2 en X y de -2 hasta 2 en el eje Y. Entonces voy a poner acá que me grafique de -3 hasta 3. Entonces aquí tenemos nuestro campo, nuestro gradiente general. Repito, ahora por lo que se acaban de anexar
estamos haciendo un repaso acá de qué cosa era el gradiente, las clases anteriores, para luego repasar lo que vimos el domingo pasado. Entonces, nosotros calculamos primero el gradiente general de nuestro campo escalar. Luego, normalmente a nosotros nos piden el gradiente en un punto específico. Supongamos que en este caso nosotros nos piden calcular el gradiente en este punto, en el punto -3 para X y 3 para Y. Entonces sería ese punto rojo que estamos viendo acá. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Graficábamos ese punto. Nos íbamos acá a donde dice punto. Entonces ubicamos, ponemos el punto -3 en X, 3 en Y y 0 en Z. Le vamos a poner un color rojo. Y entonces acá se grafica nuestro punto. Entonces nosotros nos ubicamos en el punto. Y luego, ¿qué otra cosa necesitábamos nosotros en los campos escalares? Pues necesitábamos un vector. Entonces vamos a cambiar acá el punto, porque el punto que tengo acá es 4 para X y -3 para Y. Vamos a hacer un cambio en el punto. Entonces el punto estaría acá, miren, sería 4 para X, -3 para Y. Entonces estamos acá. Luego nosotros nos indicaban un punto, un vector que iniciara en ese punto. Entonces nosotros vamos acá, dibujamos el vector que nos están dando. Entonces el vector sí era -3,3 y ese vector inicia en el punto -3 en X, 4 en Y. Entonces vamos a graficarlo. 4, el punto es 4 en X, -3 en Y. Entonces aquí ya tenemos el vector. Vamos a ponerle otro color al vector. Vamos a poner un color azul. Vamos a ver otro color. Acá este color magenta. Este color, acá tenemos el vector. Entonces, cuando nosotros calculamos la derivada direccional en los campos escalares, entonces primero que hacíamos, bueno, calculábamos el gradiente general, que son todos los vectores azules que estamos viendo ahí. Luego nos tenían que dar un punto en específico, que lo tenemos acá, y luego la dirección de un vector. Entonces, el vector podría tener cualquier dirección, podría ser para acá, hacia esta otra dirección, o hacia este otro sentido. Ya viendo nosotros la gráfica, ya nosotros sabemos y deducimos que el resultado que vamos a obtener nosotros al calcular la derivada direccional va a ser negativa, porque miren, el vector que me están dando va en contra del campo del gradiente general. Es decir, el vector que hemos dibujado o que nos han dado se va moviendo hacia la parte más baja de mi campo escalar. Entonces, por tanto, voy a obtener un valor negativo. Ahora lo que vamos a ver, que el valor que vamos a obtener es en sí qué tanto. Recordemos que cuando calculábamos las derivadas direccionales, el número que obteníamos nos indicaba qué tan grande era la pendiente o tasa de cambio en ese punto. Entonces nosotros luego aplicamos la operación. Recordemos que la derivada direccional consistía en realizar un producto punto entre el gradiente en el punto específico que me están dando por el vector unitario. Entonces nosotros calculamos el vector unitario de este vector que me estaban dando. Luego calculamos el gradiente en un punto específico. Ese gradiente en el punto específico, que es este que está acá, nosotros sustituíamos el punto. Aquí por ejemplo es 4 en X menos 3 en Y y 3 en Z. Lo sustituíamos en gradiente general. Luego obteníamos un vector. Por ejemplo, en este ejercicio mi
mi gradiente en el punto específico, ¿verdad? Yo estoy haciendo directamente porque por la manera de repaso, yo obtenía el siguiente vector. Voy a dibujar acá. Entonces yo obtuve en este caso el siguiente vector, que sería mi gradiente en el punto específico, 4, menos 3. Y entonces 4 quintos y menos 3 quintos. Y 0 para z. Y ese vector está ubicado en el punto 4 para x menos 3 para y. Ya. Y aquí yo lo he obtenido, que sería mi vector verde. Mire, este vector verde que está acá es este valor que está acá. Mire, el gradiente en un punto específico. Ese es lo que obteníamos nosotros. Entonces, y como pueden ver, ese valor que obtuvimos coincide con nuestro campo vectorial, ¿verdad? Siempre va buscando hacia la parte más alta del campo escalar y es perpendicular a ese punto. Si nosotros graficáramos una curva de nivel que pasara en este punto, entonces más o menos sería algo así, ¿va? Porque es una especie de círculo. Entonces este vector que tenemos acá verde, que es mi gradiente en el punto específico, es perpendicular a esta curva de nivel. Entonces calculábamos, ¿verdad? Este vector verde, que es mi gradiente en el punto específico. Luego hacíamos un producto punto por el vector unitario del vector que me dan. Entonces yo acá yo calculé, si usted calcula de verdad el vector unitario, le va a dar 1 sobre raíz de 2 menos 1 raíz de 2, raíz 1 sobre raíz de 2. Entonces al final, al hacer toda esta operación, a usted le tiene que dar en ese punto menos 0.98, 99. Esto se llama la derivada direccional de u, derivada direccional de mi campo escalar en el punto 4, menos 3. Como podemos ver que como es un valor relativamente pequeño, entonces me está indicando que en este punto en específico que me han indicado, si yo sigo esta dirección, me da un valor negativo, significa que yo voy a ir en contra, ¿verdad? De mi campo vectorial, significa que yo voy hacia las partes más bajas del campo, o los valores más bajos, y como un valor pequeño, pues me está indicando que en este punto pues la tasa de cambio, el desnivel, pues no es muy grande. Esto es lo que hacíamos nosotros en las clases anteriores para calcular la derivada direccional. Recordemos que cuál es la aplicación de esto en la derivada direccional en un campo escalar. Pues ya lo vimos que lo que te va a representar es, si vos estás analizando un terreno, ¿verdad? Entonces a realizar esta operación, entonces te va a indicar hacia dónde vos debes dirigirte para llegar a los valores más altos, o hacia dónde tendrías que ir para llegar a encontrar los valores más bajos, o simplemente en ese punto específico que a vos te dan, puedes ver cuál es la tasa de cambio, que tanto varía la altura. Si fuera temperatura, entonces mediante esta operación vos te das una idea de cuál es la variación de temperatura en ese punto, ¿ya? Y si son valores negativos, puede ser, supongamos que puede ser que te indique temperatura baja, ya, de menos 0, algo así, ¿verdad? Se aplica este tipo de cálculos. Ahora, ¿qué vimos la semana pasada, verdad? Para los que no llegaron, bueno, ya nosotros ahora la semana pasada ya no hicimos cálculos con campos escalares. Ahora lo hacemos, los cálculos lo hacemos en campos vectoriales. ¿Y qué son campos vectoriales? Bueno, los campos vectoriales son funciones que normalmente pueden representar diferentes fenómenos. Un campo vectorial puede representarte, como lo que estamos viendo ahí en pantalla, un campo eléctrico, ¿verdad? Recordemos que esto lo vimos en física 2, vimos
sobre campos eléctricos positivos y negativos, y los campos eléctricos depende de la carga, entonces ellos tienen cierta orientación, ¿verdad? Recordemos que los campos eléctricos pues no es que estén compuestos por flechitas de esta manera. Es más, ni siquiera se pueden ver, simplemente sabemos que existen ahí pues por los fenómenos físicos o por lo que generan. Entonces, los campos positivos, eléctricos positivos, te generan, ¿verdad?, campos de esta forma, ¿verdad? Y los campos negativos te generan campos que van hacia adentro. Entonces, ¿cómo podemos representar nosotros estos campos? Bueno, no se pueden representar por campos escalares, porque los campos escalares es un punto en el espacio, es un valor, y ese valor no se dirige hacia ningún lado, no se mueven, ¿verdad? No están orientados, sino son puntos estáticos, mientras que los campos vectoriales sí, esos campos están dirigidos hacia un punto, ¿verdad? Hay un valor específico en cada región del espacio y están dirigidos hacia algún lugar. En este caso porque son estáticos. Otro tipo de campos vectoriales también son, puede ser un campo el magnético, como el que estamos viendo acá de un imán. No sabemos que los imanes están compuestos por campos, campos magnéticos, ¿no?, que tienen esta forma. Entonces la única manera de representar estos tipos de campos es a través de un campo o de una función vectorial. Pero también los campos vectoriales pueden representar algún tipo de fluido. Vamos a ver acá si miramos un ejemplo. Eso lo vemos en la presentación anterior, estuvimos viendo un ejemplo de eso. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir aquel otro ejemplo. Entonces, los campos vectoriales pueden representarte el movimiento de un fluido. Puede representar el fluido, puede ser gases o líquidos. Vos puedes representar el movimiento de un río o del fluido de un gas mediante una función vectorial, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Ahora, en los campos vectoriales, pues ya no calculamos esto de lo que estamos viendo, de gradientes, sino lo que calculamos ahora es lo que se llama rotacional y divergencia. En el caso de la rotacional, es como le indica su palabra, habla de rotación. Y aquí, miren, estamos viendo en pantalla el procedimiento o la fórmula o la ecuación que se utiliza para calcular la rotacional. La rotacional no es nada más ni nada menos que es el producto cruz entre dos vectores, tal y como lo hacíamos nosotros al inicio del curso cuando utilizábamos valores, ¿verdad?, numéricos. Ahora en este producto cruz lo que utilizamos es el producto entre el operador nabla y mi campo vectorial, es una función, y aplicamos exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad?, del producto cruz. Nosotros lo que elaboramos, ¿verdad?, para calcular la rotacional, que es el mismo producto cruz, pues elaboramos, ¿verdad?, una matriz donde primero van donde primero ponemos, ¿verdad?, los vectores unitarios IJK, luego ponemos los valores del operador nabla, y luego ponemos los valores, los componentes XY, ¿verdad?, de nuestro campo vectorial. Aunque ahora ya no le llamamos componente XYZ, ¿verdad?, porque cada componente realmente tiene los tres valores. Entonces le llamamos componente M, N y P. Así le llamamos ahora los componentes compuestos por mis campos vectoriales. Entonces vos haces tu matriz como la estamos viendo ahí en pantalla, y luego forma una matriz para tu vector Y, luego una matriz para el vector J, ¿verdad?,
y luego una matriz para tu vector unitario K. Y pues luego pues lo que hacemos es multiplicamos en cruz y restamos. Así hacemos en cada una de las matrices que hemos obtenido nosotros, y luego lo que se hace es que se aplican derivadas parciales. Aplicamos derivadas parciales y luego vamos a obtener un resultado. ¿Qué cosa es eso de la rotacional? Bueno, vamos a tratar de verlos acá, algo gráfico. Bueno, vamos a ver mejor después. Ahorita solo vamos a ver las ecuaciones. Entonces, la rotacional te indica tres cosas. Si ustedes recuerdan, en las propiedades de la rotacional que copiamos fueron tres propiedades. La primera propiedad es que vos te dé un valor igual a 0. Si vos calculas la rotacional de un campo vectorial y obtenés un valor 0, significa que ese fluido o ese gas o campo magnético lo que tenga es irrotacional. Se le llama irrotacional, es decir, que no está rotando, es decir, sigue el comportamiento de un río, como estamos viendo acá, como el ejemplo que vimos acá. Por ejemplo, si nosotros miramos el movimiento del fluido de un río, normalmente ese fluido va a seguir ciertas direcciones, pero nunca normalmente pues no va a rotar. Puede ser que en ciertos puntos sí. Entonces, la rotacional, si vos tenés un valor igual a 0, significa que ese campo vectorial no está rotando. Luego dice que si vos tenés un valor K positivo, al final, al aplicar vos la rotacional, y si no te da 0, entonces vas a obtener un vector. Y si en ese caso el vector K o P, ¿verdad? Recordemos que M, N y P, la componente P, que es el valor que contiene el vector unitario K, es un valor positivo, significa que está dirigido hacia arriba. Ojo, los vectores no siempre tienen que, este vector K no siempre necesariamente tiene que estar dirigido hacia arriba, puede estar dirigido hacia izquierda, derecha, pero normalmente se explica de esta manera para indicar que acá tenemos que aplicar el criterio de la mano derecha. Es decir, si vos tenés un vector hacia arriba, entonces vos aplica el criterio de la mano derecha, pones tu dedo gordo hacia arriba, y los otros 4 dedos te van a indicar hacia dónde va a estar rotando el fluido. Entonces tendría esta rotación, ¿verdad? Sería sentido antihorario. Luego, si vos tenés una K, una componente P o componente K negativa, significa que ese vector va hacia abajo. Y vos, utilizando el criterio de la mano derecha, pones tu dedo gordo hacia abajo, entonces los otros 4 dedos te van a indicar el sentido de giro. Entonces el sentido de giro en ese punto va a ser en el sentido de la manecilla del reloj. Entonces, repito, ya a la hora que estemos haciendo los cálculos, como vamos a ver en el ejemplo, estos vectores no solamente van hacia arriba, hacia abajo, puede ser que vayan hacia la izquierda, a la derecha, o simplemente vas a utilizar el criterio de la mano derecha para indicar hacia dónde está rotando en ese punto el campo vectorial. Entonces, si mi vector, pongamos que obtuve yo, después que recordemos que cuando vos aplicás el producto punto entre dos vectores, ¿qué vas a obtener? Un vector. Entonces, si vos graficas ese vector en el espacio, puede ser que tenga esta posición hacia la izquierda. Aplicando el criterio de la mano derecha, entonces vos te vas a dar cuenta que ese vector, o en ese punto, entonces hay un giro en sentido, ¿verdad?, que estamos viendo ahí, sentido antihorario. Entonces, la rotacional para eso nos sirve, ¿verdad? Cuando haces los cálculos, si te da 0, como en este caso, significa que el campo vectorial no está girando, ¿verdad? Sigue un movimiento libre. Pero si nos da valores, entonces nos va a dar un vector. Y si vos graficas ese vector,
no importa hacia dónde se dirige ese vector, vos solamente aplicar el criterio de la mano derecha, entonces vos vas a saber cuál es el sentido de rotación en ese punto del campo vectorial. Esto es la rotacional. Vamos a ver si acá vemos un ejemplo de lo que le estaba explicando. Acá estamos viendo, mire, el ejemplo del criterio de la mano derecha. Vamos a ampliar la imagen para verlo. Entonces, acá estamos viendo aquí en esta parte plana, estamos viendo mi campo, mi plano XY. Entonces, ahí en el plano XY, acá donde podemos graficar nuestro campo vectorial. Recordemos que nuestro campo vectorial está compuesto por un montón de vectores. Entonces, cuando vos aplicás la rotacional o calculás la rotacional, ¿verdad?, de un campo vectorial, lo que vas a obtener, miren, es un vector como el que estamos viendo ahí. Entonces ese vector puede estar dirigido hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, hacia donde sea. Entonces vos lo que vas a aplicar es el criterio de la mano derecha. Con ese criterio vos estableces, bueno, vamos a ampliarlo un poquito mejor. Con el criterio de la mano derecha, lo que establecemos nosotros, luego que hemos dibujado el vector, cuál es el sentido de rotación en este punto acá de mi campo vectorial. Entonces, en pocas palabras, en esto consiste lo de la rotacional. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, matemáticamente qué es. Ya vimos que la rotacional es el producto cruz entre mi operador nabla y un campo vectorial, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Aquí está. Rotacional es el producto cruz entre mi operador, el operador nabla y mi campo vectorial. Recordemos que el campo vectorial lo representamos con una F mayúscula, mientras que los campos escalares con una F minúscula. Gráficamente, ¿qué cosa es la rotacional? Bueno, ya lo vimos acá, que cuando vos aplicas el producto cruz, ¿qué es lo que vas a obtener? Miren, vas a obtener un vector que te va a apuntar hacia algún lugar, y ese vector luego aplicamos el criterio de la mano derecha, como estamos viendo acá en pantalla, para saber cuál el sentido de giro en este punto en específico de mi campo vectorial. Ahora miremos qué cosa es el campo o la divergencia. Bueno, acá estamos viendo un ejemplo, ¿verdad?, de un campo escalar y la rotacional en unos puntos específicos. Eso lo vamos a ver en los ejemplos, cuando recordemos el ejemplo que vimos la semana pasada. Vamos a buscar qué cosa es la divergencia. Acá tengo la divergencia. Matemáticamente la divergencia, si ustedes lo miran acá, ¿qué cosa es? Pues es el producto punto entre mi operador nabla y mi campo vectorial. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo miren. Matemáticamente eso es la divergencia. Es el producto punto entre mi operador nabla y mi campo vectorial. ¿Qué procedimiento utilizamos? Bueno, es un procedimiento que utilizaba usted cuando calculaba los productos puntos al inicio del curso entre dos vectores. Cuando vos aplicas el producto punto a dos vectores, ¿qué es lo que obtenés? Bueno, obtenés un valor. Lógicamente, en este caso, como estamos trabajando funciones, no vamos a obtener un número. Lo que vamos a obtener va a ser una función, un polinomio. ¿Ya? Pero si vos sustituís luego la variable en ese polinomio, sí vas a obtener un número. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que en la divergencia es el producto punto entre mi operador nabla y mi función, y vamos a obtener un valor escalar, ¿no?, tal y como lo obteníamos antes. Pero ese valor escalar lo vas a obtener cuando vos selecciones un punto en específico
y luego sustituir la X, Y, Z. Esta es la divergencia, es sencillo, mucho más fácil que la rotacional. Gráficamente, ¿qué cosa es la divergencia? Bueno, aquí miramos la gráfica. Igual que la rotacional, existen tres casos, ¿verdad?, que puede suceder cuando calcule la divergencia. El primer caso puede ser que la divergencia sea igual a 0. Vamos a regresar a la otra gráfica, a la otra página. Entonces aquí, si vos calculás la divergencia entre un campo vectorial y a vos te da un resultado igual a 0, ¿qué significa eso? Significa, ¿verdad?, que el campo vectorial se mueve libremente, es decir, es como que estemos en el caso del ejemplo de un río, que se está moviendo, ¿verdad?, libremente, por así decirlo, de manera infinita, y no se dirige a un punto específico. Eso significa cuando obtenemos una divergencia igual a 0, ¿verdad? Porque igual que la rotacional, podemos obtener una divergencia igual a 0, es decir, vos hacer el producto punto entre el operador nabla y el campo vectorial. Si vos tenés z igual a 0, significa que ese fluido no se mueve libremente y no está fluyendo a un punto específico, como en el siguiente caso. Si vos aplicás el operador nabla y tenés, aplicar la divergencia en un punto específico y dice que vos tenés un número menor que 0, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, un valor negativo, entonces significa que el punto que vos estás analizando es lo que se le conoce un pozo. Es decir, es un punto con divergencia negativa. Ustedes lo pueden ver acá en pantalla. Si no lo vamos a ampliar un poco. Acá estamos viendo un campo escalar, un campo vectorial, perdón. Vamos a cerrar esto. Voy a ampliar esta imagen para que lo vean mejor. Entonces, supongamos que ahí estamos analizando un campo vectorial. ¿Por qué? Pues no sé yo, porque acá yo tengo una gran cantidad de vectores, miren, que se están moviendo hacia un punto en específico. Entonces, si vos te ubicás en este punto, ¿verdad?, o en cualquiera de todos, o acá los puntos alrededores, vos calculás la divergencia en esos puntos, vas a obtener valores negativos. El valor negativo significa que vos estás fluyendo o se está moviendo hacia una región que se le conoce como pozo. La otra forma de interpretar eso es que donde vos te estás moviendo, ¿verdad?, la dirección que vos seguís es una dirección hacia un pozo. Significa que en este sector de acá, en este sector donde están todos los puntitos juntos, significa que esa región se está volviendo más denso. O sea, puede interpretarlo de esa manera, significa que se está volviendo más denso, o si esto representara un campo eléctrico, significa que en ese punto la intensidad del campo eléctrico está creciendo, es decir, acá. Si vos tenés una divergencia negativa, indica que vos te estás moviendo a un punto muy denso o con unos valores muy altos, ¿verdad?, ya sea de cargas, ¿verdad?, o de densidad, ¿verdad?, que ese punto se está volviendo más denso el fluido. Pero también puede estar la situación que al calcular la divergencia vos tengas valores positivos, como lo estamos viendo acá. Miren, X, cuando la divergencia es mayor que 0, es decir, que vos tenés valores positivos, ya 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, con tal que sea positivo. ¿Qué significa eso gráficamente? Bueno, significa
que vos te estás alejando de un punto. Es decir, vemos acá en ese círculo el punto que vos estás analizando y luego alrededor vemos una gran cantidad de vectores. Esos vectores están dirigidos hacia afuera. Esto es muy parecido a un campo eléctrico positivo, que el campo está dirigido hacia afuera. Entonces, si vos te ubicas en cualquiera de estos puntos, puede ser estos puntos, vamos a poner los puntos amarillos. Si vos te ubicas en cualquiera de estos puntos y vos calculas la divergencia en ese punto de tu campo vectorial, vas a obtener valores positivos. ¿Ya? Y a obtener valores positivos significa dos cosas. Uno, el signo positivo te indica que vos te estás alejando de ese punto. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, se puede interpretar de diferentes maneras de acuerdo al caso que vos estás analizando. Significa uno, ¿verdad?, que se está expandiendo, es decir, como vos te estás alejando de ese punto, es decir, se está este campo se está expandiendo, es decir, y si fuera un líquido significa que se está poniendo acá menos denso. O podemos decir que la intensidad de la carga significa que está o disminuyendo, ¿no? Puede ser que la intensidad de la carga se está disminuyendo al alejarse, o el fluido se está poniendo menos denso. Y el signo positivo te va a indicar que vos te estás alejando del punto, de un punto, ¿verdad?, cercano, ¿verdad?, en donde vos te ubicas. Esto es divergencia, se le conoce divergencia positiva, ¿no? Es como la palabra le indica, cuando vos calculas la divergencia, lo que te da a entender es si te estás alejando o acercando a un punto. Esa es la divergencia. La rotacional, repasando, la rotacional te indica es si en ese punto existe un giro. Ya, si te da igual cero la rotacional, significa que no hay rotación en ese punto. La divergencia, ¿qué te indica? Es que se te está acercando o alejando a un punto específico, a un punto denso, a un punto más denso. Y si la divergencia te da igual a cero, significa que no existe, ¿verdad?, un punto, por así decirlo, un punto, un pozo o una fuente, sino que el fluido simplemente se está moviendo libremente. Esto es cuando la divergencia y la rotacional te da igual a cero, ¿no? Ahora miremos dos casos para ir terminando la clase, para ver esto de la rotacional. Vamos a recordar los ejercicios que vimos en clase. La tarea número 4 que yo les voy a dejar, ¿verdad?, es basado a estos ejercicios, ¿no? No lo he hecho porque quería primero hacer este repaso para dejarle esta tarea esta semana. Y ya luego pues vemos qué otra tarea le dejamos antes del examen parcial, porque se supone que después de esto vamos a ver integrales de línea, entonces que sería el otro contenido que vamos a ver. Entonces repasemos el ejemplo que vimos la semana pasada del cálculo de la divergencia. Si usted tiene su cuaderno, pues lo puede ir viendo. La semana pasada a nosotros nos dieron este campo vectorial. Ese campo vectorial era, aquí lo tengo yo escrito en forma de componente. Voy a copiarlo para ampliarlo. Entonces, ahí tenemos el campo vectorial que a nosotros nos dieron. A nosotros nos pudieron calcular la divergencia de este campo vectorial en el punto menos 1 para x, 2 para y. Menos 1 sería en x y 2 en y. Lógicamente en 0 ¿cuánto va a ser? Perdón, en z ¿cuánto va a ser? 0. Esto se puede escribir de la siguiente manera: menos 1 para x, 2 para y 0 para z. En ese punto nos pedían a nosotros verificar la divergencia, es decir, si en ese punto se está aproximando a un pozo, a una fuente, ¿verdad?, o simplemente no es cero. Si es cero es porque no hay confluencia en un punto.
Entonces, el campo vectorial lo tenemos acá, miren, una F mayúscula. Lo tenemos acá escrito por componente, pero recordemos que esta componente, ¿cómo le llamamos? M, N y P. Ya no va a ser X, Y, Z, porque lógicamente cada componente tiene las tres variables. Entonces, esto usted, si usted desea, lo puede escribir también en forma cartesiana con sus vectores unitarios. Miren, yo lo puedo escribir así entre paréntesis X cuadrado Y más Z cubo por Y cuadrado X componente M, ¿verdad? Y J, ¿no? Este era J más 4 X cubo Z a la quinta. Esta va a ser componente en K. Entonces, los campos vectoriales usted los puede escribir de esta manera en forma de componentes, o lo puede escribir de esta manera en forma cartesiana con los vectores unitarios JK, es lo mismo. Entonces, este es mi componente, este es mi campo vectorial. Si nosotros graficamos este campo vectorial, ¿cómo lo miraríamos? Vamos a graficarlo antes de hacer la operación. Recordemos qué cosa es la divergencia. Bueno, la divergencia es el producto punto entre el operador nabla y mi campo vectorial. Vamos a graficarlo para que veamos primero cómo se observa este campo vectorial. Entonces, para eso vamos a utilizar este programa graficadora, CalPlot 3D, para ver primero cómo se observa. Vamos a quitar este campo escalar que trae por defecto, lo ocultamos y le ponemos aquí campo vectorial. La componente en M sería X cuadrado Y. La componente en N sería Z al cubo. Recuerden que yo estoy acá, estoy ingresando los valores, ¿verdad? Mi componente en N era Z al cubo por Y al cuadrado X, y mi componente en P sería 4X al cubo Z a la quinta. Entonces yo acá a mi derecha he obtenido mi campo miren, mi campo vectorial. Las flechitas me indican hacia dónde se está moviendo ese campo. No sabemos si es algún fluido, gas, líquido, o si es un campo eléctrico, o si es un campo magnético. No, aquí no nos dice qué tipo de campo. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, mire, el tamaño de la flechita o este vector que está acá me indica la intensidad en ese punto. Las flechitas, si son pequeñas, significa que la intensidad en ese punto va a ser baja. Mientras que los vectores grandes me está indicando que las intensidades en esos puntos son altas. Pero en este caso no lo vamos a graficar así, ¿verdad? De esta manera. Vamos a restringir la vista en 2D para verlo mejor. Entonces aquí lo estamos viendo la vista en 2D. Entonces, y aquí estamos miren lo que hablábamos. Los vectores pequeños significa que las intensidades son pequeñas, y los vectores grandes significa que la intensidad es grande. Pero lo vamos a poner los vectores de un mismo tamaño, pues para verlo mejor. Y ahí tenemos nuestro campo vectorial. A nosotros nos piden que calculemos la divergencia, es decir, que veamos si en un punto que nos están dando existe alguna divergencia positiva o negativa o no. Entonces, el punto que me dan a mí es el siguiente, o que no, es verdad que fue el que vimos la semana pasada, repito. El punto que analizamos era el punto menos 1. Aquí lo estamos viendo, miren, el punto es menos 1 para X, 2 para Y y 0 para Z. Buenos días, profesor. No se mira la imagen. Bueno, yo lo estoy viendo en el celular, sí. Los demás lo pueden ver. Yo la miro bien, profe, yo la miro bien. Sí, sería... Y ahora sí, ya.
Ahora sí, profe. Ok, terminar la interna. Entonces, aquí estamos viendo nuestro campo vectorial. Entonces, el que vimos la semana pasada, nos pedían analizar la divergencia en este punto. Miren, cuando x vale menos 1 y y vale 2. Entonces, en este punto necesitamos saber si existe alguna divergencia negativa o positiva, o si es igual a 0. Si la divergencia da igual a 0, significa que está el líquido, lo que sea, se mueve libremente. Ya, no se está acercando ni a un pozo, ni a alguna fuente. Entonces, tenemos el punto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos nosotros fue aplicar el operador nabla a nuestra función. Entonces, aquí tengo mi función, miren, lo tengo en forma de cartesiana con vector unitario y JK. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, aquí tengo, miren, la divergencia, el producto punto. El producto punto entre el operador nabla y mi campo vectorial. Entonces, primero le aplico la derivada parcial con respecto a x, a la componente en m, ¿verdad? A la componente m. Bueno, vamos a poner por acá abajo. Este es componente en m, componente n y mi componente en p. Entonces, a mi componente en m le aplico la derivada parcial con respecto a x. Mi componente en n, derivada parcial con respecto a y. Componente p, derivada parcial con respecto a z. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. Luego obtuvimos el siguiente resultado. Lo tenemos acá, miren. Entonces, recordemos que cuando vos aplicas la derivada parcial, por ejemplo, en el primer caso acá, con respecto a x, vos solamente es a x que le vas a aplicar la derivada. Y, z o cualquier otra variable que obtengas vos se transforma en una constante. Entonces, en cada componente vos solamente aplicás con respecto a y luego con respecto a z y las otras variables se transforman en una constante. Entonces nosotros obtuvimos, miren, este polinomio que está acá. Ese es mi producto punto entre el operador nabla y mi campo vectorial. Fue 2xy más 2z al cubo por yx más 20x cubo z al cuadrado. Entonces, luego, como nosotros nos pedían la divergencia exactamente en el punto menos 1x, 2y, 0z, entonces tenemos que sustituir todos estos valores por el punto que me están dando. Entonces viene usted, sustituye la x, la y, la z con los valores que tenemos acá en el punto. Entonces, a realizar toda la operación, mira, aquí sustituimos todas las variables y al final obtuvimos menos 4. ¿Qué significa ese menos 4? Bueno, ya vimos en las características que cuando vos tenés un valor negativo en la divergencia, significa que vos te estás acercando a lo que se le conoce como un pozo. Ese es el signo negativo. El 4 es la intensidad. La intensidad va a variar de acuerdo a lo que vos estás, a lo que representa ese campo vectorial. Si es un campo magnético, bueno, tendríamos que ver los valores del campo magnético. Si es un campo eléctrico, bueno, podría indicarnos la diferencia de potencial, el voltaje. Si estuviéramos analizando densidad, entonces fuera kilogramos por metro cúbico. Entonces, todo va a depender de lo que vos estés analizando, ese valor 4. Entonces, vamos ahora aquí a la graficadora. Entonces, resumen rápido que hicimos. Bueno, aquí estamos calculando la divergencia de un campo vectorial. ¿Verdad? Ahí está, miren, ahí está mi campo vectorial, es x cuadrado y, z cubo y cuadrado x y más 4x cubo z a la quinta. Si vos lo graficas, obtenés esto. Miren, aquí lo estamos viendo en planta, en 2D. Luego, ¿qué nos dan a nosotros? Nos dan un punto en específico, es decir, calcular la divergencia en un punto específico. Luego, ¿qué hicimos?
aplicamos producto punto entre el operador nabla y mi campo escalar vectorial, perdón. Entonces aplicar derivada parcial con respecto a x a la componente en m, la derivada parcial con respecto a y de mi componente en n, derivada parcial con respecto a z de mi componente p. Luego obtenés, miren, está acá un polinomio, y luego vos sustituís en ese polinomio los valores del punto que te están dando, lo sustituís en el polinomio y vas a obtener un número. Aquí dice que me da menos 4. Ese menos, ¿qué significa? Que yo me estoy acercando a lo que se le llama a un pozo. Entonces quiere decir que en este punto, miren donde estoy yo, que estoy marcando en rojo, acá es lo que se le considera un pozo, es decir, ahí está fluyendo este líquido, o campo. Este programa tiene la opción de que vos podés ver la rotacional en la divergencia, solo que el problema que tiene este programa es que cuando querés calcular la divergencia y la rotacional, miren, está acá, miren, en esta parte izquierda, solamente lo puedes hacer en el plano XY. O sea, para calcularlo en el espacio, en el 3D, pues es como complicado. Por lo menos, no sé, tendrían que ver ustedes, ¿verdad? Tal vez ver la pared si lo hace el programa. Entonces yo me voy acá donde dice divergencia y doy clic en un punto específico. Mire, yo acá, me ubiqué exactamente, si vos te ubicas en menos 1 para X y 2 para Y, vamos a tratar de ubicarme aquí. Para ver si nos da el mismo valor. Este programa es muy útil si vos querés comprobar la divergencia, pero solamente para en el plano XY, ¿verdad? Porque ya si vos subís arriba o abajo del plano, pues no sé, si creo que este programa no tiene la opción de calcularlo. Vamos a ver si logro ubicarlo en el punto menos 1. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita, ubicarme en el punto Entonces, si vos te ubicas en el punto menos 1x y 2y, ya aquí te lo logré. Mire, este es el punto que estábamos analizando nosotros analíticamente. Entonces, aquí el programa me lo da. Entonces, mira, me dice que la divergencia en ese punto es menos 4. Mire, y me da la flechita para acá. Entonces, me está indicando entonces que yo me voy acercando hacia un punto que es un pozo, sería exactamente este. Mira, a lo largo de acá del eje Y, todo este punto equivale a un pozo. Entonces, mira, si vos movés acá, te va variando la ubicación de los puntos, mira, te va dando la divergencia. Ahí abajo el programa, ustedes lo pueden ver, te va dando la divergencia. Entonces, si vos te pasás, miren, exactamente donde está el eje Y, te pasa, hay un momento que te va igual a 0, ¿verdad? Entonces, no te va igual a 0 significa que vos estás ubicado propiamente en lo que se le conoce como el pozo. Ahora, vos te mueves a la derecha, miren, obtenemos divergencia positiva. ¿Ya? ¿Qué significa divergencia positiva? Que significa que vos te estás alejando de este sector, que de este lado fluye el campo vectorial. Luego de acá vos obtenés valores positivos, es decir, que vos te estás alejando. Entonces, cuando vos vas obteniendo valor negativo, significa que aquí, en este punto, se está volviendo más denso, ya sea el líquido o la intensidad, ¿verdad? Aquí se está volviendo más denso. Luego, cuando vos te vas alejando, significa que se va expandiendo, ¿verdad? Repito, ¿verdad? La manera de interpretarlo puede variar. Luego, si vos te ubicas acá, miren, en este punto, en este cuadrante, yo tengo divergencias positivas, es decir, que yo me estoy alejando de este sector que está acá, que sería la fuente. O sea, si vos estás ubicado a la izquierda, acá en este sector, significa que te estás alejando de una fuente. Pero si te haces al otro lado más bien dice que te vas acercando a lo que se le llama a un pozo.
donde la divergencia se está convirtiendo en cero. Entonces, gráficamente esto es la divergencia. Ahora recordemos qué cosa era la rotacional. Entonces, el ejercicio que vimos la semana pasada era esto. Tal vez ustedes lo tienen en sus cuadernos. A nosotros nos dieron este campo vectorial. El campo vectorial era xy cuadrado z cubo, coma, x cubo z x cuadrado y. Entonces aquí tengo mi componente en m, mi componente en n y mi componente en p. Este es mi campo. Aquí lo tengo yo en forma de componente. Pero si vos querés, lo puedes escribir con vectores unitarios. Simplemente, ¿verdad? Le vas a poner, le vas a anexar el vector IJK, nada más, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer. No, a nosotros nos pidieron verificar, en el ejercicio pasado, la rotacional en un punto específico. En el punto cuando x vale menos 1, y vale 1 y z vale 0. Ahí lo tenemos, miren. Necesitamos verificar si en ese punto existe algún tipo de rotación o no hay rotación. ¿Cómo se miraría este campo vectorial graficado? Bueno, vámonos al programa para graficarlo. Entonces vamos a iniciar de cero. Entramos al programa otra vez. El programa por defecto me parece un campo escalar, lo ocultamos o lo eliminamos. Nos vamos acá, seleccionamos donde dice seleccionar uno y ponemos campo vectorial. Entonces acá vamos a ingresar los valores acá de mi campo vectorial. La componente en m es, ya le digo, vamos a confirmar, x cuadrado y. Vamos a copiar el campo nuevamente. Correcto, aquí lo tenemos, x cuadrado y. Entonces vamos a graficar ese campo vectorial. Sería x y cuadrado z al cubo, la componente en m. Componente en n es x al cubo, z, y mi componente p es x cuadrado y al cuadrado. Entonces lo graficamos y a la derecha hemos obtenido, miren, nuestro campo vectorial. Miren, ahora, a diferencia del otro campo vectorial que dibujamos, mire, esta flechita o los vectores van dirigidos hacia arriba, hacia el eje Z. Los otros se movían hacia izquierda a derecha. Recordemos que este programa, a mí se me olvidó hacerlo en el otro, solamente te grafica el campo vectorial en el plano XY. Pero si vos le querés agregar, por ejemplo, más niveles, aquí dice 1, aquí a la izquierda dice 1, vos le puedes poner 3 y lo que te va a agregar son más niveles, es decir, te va a agregar más vectores. Entonces y lo vas a ver de esa manera. Entonces el campo vectorial realmente no solamente se mueve en el plano, se mueve tridimensionalmente, ¿verdad? Y tratar de visualizarlo muchas veces es muy difícil, incluso con estos programas. Ahí mira, ya tenemos 3 niveles, pero si vos le querés agregar 4 niveles, entonces el programa te grafica 4 niveles del campo vectorial, pero es muy difícil, ¿verdad?, de visualizar cuál es el sentido que lleva. Entonces normalmente aquí nosotros lo trabajamos con un nivel, ¿verdad? Entonces ponemos 1 y ahí solamente me está graficando en el plano XY. Los vectores yo los he puesto, mire, de manera uniforme, pero ya sabemos que esos vectores, yo aquí le voy a cambiar recordemos que acá a la izquierda le cambiamos la longitud, ya si lo queremos fijo o de acuerdo a la intensidad.
Entonces, los vectores pequeños me indican que la intensidad es muy baja en esos puntos, y los vectores grandes significa que la intensidad es más alta en esos puntos. Entonces, vamos a verlo ahora en forma en donde, bueno, acá el detalle está, no me permite verlo de manera en 2D. Tendríamos que agregar más niveles. ¿Ya? Entonces se miraría más o menos así. Si vos le agregas más niveles, se miraría más o menos así en 3D, en 2D. En 3D se miraría así, miren, con dos niveles. En 2D se miraría así. Entonces vemos que este campo vectorial, ¿verdad? Sigue para todas direcciones. Vamos a ponerle para acá uno. Aquí lo vamos a dejar ahí, mire, con un nivel. Y y ahí tenemos los vectores. Entonces a nosotros nos piden que analicemos la rotacional de este campo. ¿En qué punto? En el punto, me están dando en el punto, vamos a ver cuál me dicen, en el punto menos 2, 1. Es decir, cuando x vale menos 2 y cuando y vale 1, es decir, aquí en este punto de acá. Entonces vamos a ubicar ese punto. Entonces lo vemos acá donde dice punto, ponemos punto, escribimos menos 1x, menos 2x, 1y. Entonces ponemos menos 2x, 1y, 0 en z. Damos enter y ubicamos y lo ponemos en rojo. Entonces me piden que analicemos la rotacional exactamente en este punto que me están dando. Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Ya vimos gráficamente cómo se mira este campo vectorial, ¿verdad? Tienen todas esas formas, en forma tridimensional. Se miraría de la siguiente manera. Aquí lo estamos viendo de forma tridimensional. Acá, mire, estamos viendo el punto rojo que nosotros en ese punto nos piden analizar la rotacional, a ver si en ese punto hay rotación. Y así, si hay rotación, si es sentido horario, si es sentido antihorario. Entonces, la rotacional, ¿qué cosa es? Pues es el producto cruz entre mi operador nabla y mi campo vectorial. Entonces nosotros hacemos la misma operación que ya aprendimos al inicio del curso. Miren, hacemos esta matriz, ¿verdad? Con vector IJK, los vectores, las derivadas parciales de mi vector nabla, y luego aquí escribimos los componentes M, N y P de mi campo vectorial. Entonces luego hacemos, ¿verdad? Las matrices para cada uno de mis vectores. ¿Cómo hacemos esta matriz? La primera matriz, bueno, ocultamos la primera fila y la primera columna. Entonces miren, nos queda esta matriz y es la que nosotros ponemos acá, que corresponde a mi vector I. Ahora, ¿cómo hacemos la otra columna? Esta columna de acá, la segunda matriz, perdón. Ocultar la primera fila y la segunda columna. Entonces, estos valores que te quedan acá son los que vas a mover acá en tu segunda matriz. Ahora, ¿cómo hacemos la tercera matriz? Bueno, la tercera matriz, esta que está acá, que corresponde a mi componente K. Bueno, ocultar la primera fila y la tercera columna. Entonces, y estos valores que te quedan acá son los que vas a poner en tu tercera matriz, para que así tengas una matriz para I, J y K. Luego, ¿qué hacemos con esa matriz? Bueno, vos multiplicás con este valor, o sea, en cruz, y restás. Entonces multiplica estos valores y luego lo restás por la multiplicación de estos valores. Miren. Entonces, y eso lo trasladamos acá para verlo mejor. Entonces, derivada parcial con respecto a y por este valor x cuadrado y. Ahí lo tenemos, miren. Luego menos ¿quiénes?
derivada parcial con respecto a z por este valor y lo ponemos acá, miren. Y así vamos haciendo con los demás valores. Recordemos que en mi segunda matriz, ¿verdad?, va a ser negativo ya. Este es un número que es parte pues del procedimiento, y en la siguiente es positivo. Entonces para la siguiente matriz, que es esta, vos haces lo mismo, multiplicas en cruz y restas. Mira, derivada parcial de x con respecto a x por este valor, lo tenés aquí. Luego derivada parcial con respecto a z por este valor, ya lo pones acá, y así sucesivamente con la otra matriz. Entonces luego, ¿qué haces vos? Bueno, aplicar derivadas parciales con respecto a y de la función de ese componente, luego con respecto a z, después con respecto a x, con respecto a z, x y y. Recordemos entonces que si vos aplicas derivada parcial con respecto a y, como en este caso, las otras variables, la x y z, se van a transformar en una constante. Entonces voy a aplicar derivada parcial con respecto a y, miren, te va a quedar acá. Ese 2 de la y pasa a multiplicar y le resta 1, entonces por eso te queda solamente y x cuadrado se transforma en una constante, entonces vos no la vas a tocar, queda igual. Ahora en el siguiente caso, aquí es derivada parcial con respecto a z. Entonces la derivada parcial con respecto a z, entonces la derivada de z, ¿cuánto va a ser? ¿Verdad? Recordemos que el exponente 1, ese 1 pasa a multiplicar y le restas 1. Entonces 1 menos 1 va a quedar 0. Entonces 1 por z es z. Y 1 menos 1 es 0. Y recordemos que z a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Entonces aquí pues simplemente hay que aplicar lo que aprendimos nosotros en cálculo 1, derivar. Entonces aquí derivada parcial con respecto a z se transforma en 1 y el x es una constante, queda igual. Miren, te queda x cubo. Y así sucesivamente nosotros fuimos aplicando derivadas parciales, y obteníamos los valores. Miren, aquí derivada parcial con respecto a x, obtuve este valor, derivada parcial con respecto a y obtuvimos estos valores. Al final, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos prácticamente pues otro vector. Miren, obtuvimos otro campo vectorial. Entonces, a nosotros nos piden calcular la rotacional en un punto en específico. Ya no es de manera general. Hay casos que, por ejemplo, cuando vos aplicás la rotacional, vas a obtener 0. De aquí no tienes nada que hacer. Si vos obtenés 0 aplicando haciendo este procedimiento que estuvimos explicando, a vos te da todo esto igual a 0, es decir, todo se cancela, significa que el fluido o el campo no existe rotación en ningún punto del campo vectorial. Pero en este caso, como nosotros obtuvimos un vector, o un campo vectorial, significa que sí existe rotación en un punto, ¿verdad? Tal vez no en todo, pero sí, tal vez en la mayoría posiblemente. Entonces a vos te piden la rotacional en el punto menos 2 en x, 1 en y y 0 en z. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esos valores vos los sustituís, y mire, en la rotacional que obtuvimos, es decir, en el producto cruz que obtuvimos, vos lo sustituís. Miren, aquí lo tengo ya yo sustituido. Recordemos que esto lo hicimos en clase. Entonces vos realizás toda esa operación, ¿verdad? Tomás en cuenta los signos, le vas al cuadrado, al cubo. Aquí lo que tienen que tener cuidado uno es simplemente aplicar correctamente la ley de los signos. Y al final, ¿qué obtuviste? Miren, obtuviste un vector. Recordemos, cuando vos calculás la divergencia, vos obtenés un número, ¿verdad? Cuando lo calculás en un punto en específico. Pero cuando vos calculás la rotacional, ¿qué vas a obtener? Un vector. Y ese vector vos lo puedes graficar
en el punto que a vos te dan. Entonces ahora nos vamos a ir al programa. Este vector que está acá lo vamos a graficar que inicie en el punto exacto. Vamos a tratar de graficarlo en ese punto exacto, en menos 2,10. Creo que aquí calcular la rotacional tridimensionalmente creo que se puede, porque vos simplemente vas a verificar en el vector en el punto que a vos te están dando. Entonces vengo aquí al programa, voy a poner esto de forma en 2 dimensiones. Aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones. El punto ya lo tengo yo aquí dibujado. Mire, este es el punto que me están dando a mí, menos 2,1. Me está pidiendo que en ese punto calcule la rotacional. Ahora voy a dibujar el vector que yo obtuve al aplicar la rotacional en ese punto. Entonces me voy acá donde dice seleccionar vector. Entonces me voy aquí vector. El vector que obtuve, ¿cuál es? Mire, 16 en X y menos 4 en Y y 0 en Z. Entonces sería 16 menos 4. Entonces escribo 16 menos 4,0. Y me voy a ubicar exactamente en el punto, menos 2 en X y 1 en Y y 0 en Z. Le voy a poner el vector, le voy a poner un color como azul, color azul. Mire, y ahí obtuve mi vector. Ahora vamos a verlo de forma tridimensional, a ver cómo se mira. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí lo estamos viendo tridimensionalmente. Okay. Entonces aquí, ahora acá yo aplico la regla de la mano derecha. Mire, ese vector tiene esta dirección que está acá. El vector que yo obtuve, mire, tiene esta dirección. Si voy a aplicar la regla de la mano derecha, significa entonces esto, que está rotando sentido. Voy a poner tu dedo gordo hacia la flecha, y entonces tus otros dedos te van a indicar entonces sentido horario, este sector. Entonces significa, según los resultados que obtuvimos, que en el punto que me están dando existe una tendencia a rotar del campo vectorial. Recordemos que ¿qué cosa va a rotar? Bueno, si nosotros pusiéramos en ese punto una carga eléctrica, o si supongamos que esos vectores, otro ejemplo que se utiliza para esto, y que esos vectores azules que representen la dirección del viento, y en este punto específico de acá va un avión, y puede ser que el viento en este punto me haga tratar de rotar un avión, ¿verdad? Eso podría ser un ejemplo de la aplicación de esto, de las rotacionales. Ahora vamos a ver el programa, a ver si me puede indicar la rotacional en ese punto. Este programa te puede calcular la rotacional en un punto, pero la desventaja es que la rotacional que te calcula el programa en un punto específico solamente te lo hace aquí en el plano XY. No podrías ubicarte en otro punto que no sea en el plano. Entonces yo me voy a ir acá a la izquierda donde dice rotacional. Entonces voy a rotacional y me ubico aquí en el punto. Vamos a ver si logro ubicarme. Tiene que estar menos 1x y 1y. Vamos a ver. Ok, este sería la rotacional. Acá creo, vamos a revisar este vector que dibujé, porque creo que aquí me hace falta un signo, porque tiene que tener la misma dirección. Vamos a ver, 16. Aquí es positivo, acá yo tengo negativo y aquí es positivo.
es 16,4. Entonces ahora sí, aquí me tiene que dar exactamente la misma dirección, 16,4. Ahora sí, entonces mire, la rotacional que me dibujó el programa es exactamente la misma que yo obtuve calculándolo. Miren, aquí abajo lo tengo, miren. La rotacional en el punto menos 1,1,0 es de 16i más 4j. Recordemos, si vos te ubicas en este punto, te vas a mover 16 hacia la derecha y 4 hacia arriba, y entonces vos obtenés ese vector que estamos viendo ahí. Vamos a verlo en 3D para terminar cómo lo presenta el programa. Porque el programa te puede representar esto en 3D. Vamos a ver cómo se mira. Y ahí miren, estamos viendo en 3 dimensiones, la rotacional en 3 dimensiones. Entonces ahí te muestra la dirección. Bueno, la rotacional, ese es ese vector que tenemos ahí. Ya, entonces a la hora de que nosotros utilicemos la regla de la mano derecha, bueno, ahí tendríamos que ver cuál es el sentido de la rotación. Ok, entonces gráficamente esto es la rotacional. ¿Okay? La rotacional es, vas a obtener un vector y luego utilizando la regla de la mano derecha, bueno, entonces vos vas a encontrar el sentido de la dirección, de la rotación. Ok, entonces aquí vamos a la clase.